Buenos días, Yo soy Dana Ospina. mi nombre es Jennifer Reyes y hoy les estaremos hablando sobre el análisis audiovisual, sobre la narratología francesa. Hola, hola nuevamente. En este análisis audiovisual vamos a explorar juntos los conceptos principales de la narratología según el teórico literario Gerard Genet. Su obra Palimpsestos, la literatura en segundo grado, es fundamental para entender cómo se construye un relato y cómo los diferentes elementos narrativos interactúan entre sí. Digamos que el objetivo principal de este trabajo es explicar de manera clara y con ejemplos literarios cómo Genet transforma nuestra comprensión de narrativas, haciendo que podamos realizar textos de forma más profunda y precisa a través de ejemplos de situaciones que vivimos al diario vivir, situaciones cotidianas, y iremos viendo cómo estos conceptos nos afectan tanto al leer una novela como al vivir nuestra vida diaria. Ya iremos conociendo mediante va pasando el video cada uno de los conceptos que debemos tener muy presentes. La narratología es una disciplina que se enfoca en estudiar las estructuras que componen los relatos. Gerard Genet se distingue por ser uno de los primeros teóricos en desarrollar una teoría profunda sobre cómo los narradores manipulan los tiempos, las voces y los puntos de vista dentro de una historia. Esto nos ayuda a entender cómo un autor puede jugar con los elementos narrativos para crear diferentes efectos en el lector. De hecho, estos conceptos no solo son aplicables a la literatura, sino que también a muchas situaciones cotidianas, como cuando contamos una anécdota o recordamos un evento que es importante en nuestra vida. La clave está en cómo nosotros decidimos contar los hechos, qué omitimos, qué enfatizamos y en qué orden los presentamos. Listo, vamos a dar como una introducción. Genet revoluciona el campo con sus análisis del relato literario desde una perspectiva estructural. Esta se basa en tres: orden, duración y frecuencia. Si nos vamos a orden, este concepto, digamos que hace referencia al orden, valga la redundancia, en el que se presentan los eventos de la historia. Digamos que en muchas ocasiones no seguimos un orden cronológico en el que suceden los hechos o algo lineal. Digamos que podemos tener un ejemplo, si alguien o si alguna vez hemos contado una historia de nuestra infancia a un amigo, a veces no lo hacemos de manera cronológica, o sea, no hacemos nací en tal día, a tal hora, a tal fecha, no, sino a veces organizamos las cosas de diferente manera. O nos saltamos de un evento a otro. Este tipo de estructura también es común en novelas como Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, donde el tiempo se desorganiza para crear, digamos que una atmósfera, un espacio de magia y caos. Si pasamos a duración, para dejar un poquito más claro, vamos a hacer como un ejemplo cotidiano de orden. Sí, digamos que el ejemplo cotidiano, vamos a todos imaginarnos que estamos contando una historia sobre nuestras vacaciones, de lo bien que la pasamos, y empezamos describiendo un momento divertido que ocurrió al final de viaje, algo así diferente. Simplemente nos vamos a viajar y contamos algo divertido que nos sucedió durante el viaje. ¿Sí? Y digamos que al final narramos cómo llegó todo a su conclusión. Aquí no estamos siguiendo el orden exacto en el que sucedieron los hechos, sino que elegimos un momento significativo para cada uno de nosotros. Ahora sí vamos a pasar a duración. ¿A qué nos referimos con duración? Es el tiempo, ¿sí?, al que se dedica a narrar un evento en comparación con el tiempo real que ese evento ocupa. Digamos que en obras como En busca del tiempo perdido de Marcel, el tiempo narrado puede extenderse en la narración mientras los eventos reales transcurren en una fracción de ese mismo tiempo. Listo, y si vamos a un ejemplo, para que nos quede más claro en la vida cotidiana, a veces cuando contamos relatos o relatamos un incidente que sucedió muy rápidamente, como un accidente, una discusión, nos extendemos detalladamente en la descripción del momento. ¿Sí? Incluso cuando en realidad dura solo unos segundos, esto es similar a como un narrador puede extender un momento breve, como una conversación, a lo largo de varias páginas de un texto. Y si pasamos a frecuencia, la frecuencia digamos que se refiere a cuántas veces se repite un evento en la narración. Por ejemplo, si leemos un libro en el que un personaje tiene un sueño recurrente, esto se repite varias veces a lo largo del tramo. Si nos vamos a un ejemplo cotidiano, podemos pensarlo en términos de una historia que se tenga en cuenta varias veces. Tal vez un amigo nos ha relatado tantas veces una misma anécdota sobre un viaje que la recuerdas como si fuera un momento que ocurrió más de una vez. Digamos que esto refleja cómo los eventos narrativos pueden repetirse o ser recordados de manera recurrente. Bueno, ahora vamos a pasar al concepto de focalización, que se refiere al punto de vista desde el cual se narra la historia. En este concepto vamos a entender cómo la información es transmitida al lector. Gerard define tres tipos de focalización. Bueno, la primera, que es la que no tiene título, es la focalización cero. En este caso, el narrador tiene más información que los personajes, lo que le permite conocer hechos o detalles que los personajes no saben. Un ejemplo de esto lo encontramos en Don Quijote de la Mancha, de Cervantes, donde el narrador tiene una visión global de los eventos y hasta puede anticipar lo que sucederá, mientras que los personajes están limitados a su propio conocimiento. Un ejemplo cotidiano que podemos poner en esta... bueno,
es cuando contamos a un amigo lo que sucedió en una reunión. A veces tú sabes algo que él o ella no sabe. Por ejemplo, puedes contarle algo que sucedió en otro lugar que no fue parte de la reunión, pero que de alguna manera afectó lo que ocurrió allí. Bueno, la segunda es la focalización interna. El narrador solo conoce lo que sabe un personaje, limitando la información al punto de vista de ese personaje. En Crónicas de una muerte anunciada, de García Márquez, el narrador se limita a contar la historia desde lo que los personajes saben, sin importar lo que va a suceder. Un ejemplo de esto es, podemos imaginar que estamos en una fiesta y escuchando una conversación entre dos partes. Solo sabes lo que escuchas y no tienes acceso a sus pensamientos más profundos, solo a sus palabras y acciones. Este es un ejemplo de la focalización interna, ya que la perspectiva está limitada a lo que los personajes perciben. Bueno, y la tercera es la focalización externa. El narrador sabe menos que los personajes y solo describe lo que sucede en términos de acciones visibles o comportamientos que estos tienen. Un ejemplo de esto lo vemos en Grand Gatsby de Fitzgerald, donde el narrador no conoce los pensamientos de los personajes, pero sus acciones y palabras sí. Y como ejemplo cotidiano de esto tenemos, por ejemplo, una conversación con un grupo de personas. Puedes observar cómo se comportan o reaccionas a ciertas situaciones, pero no sabes exactamente como el contexto o lo que está pasando. Esta perspectiva externa limita mucho la información disponible, similar a como un narrador externo observaría un evento sin acceso a la mente de los personajes. Listo, ahora vamos a hablar sobre la voz narrativa. ¿A qué nos referimos o a qué va enfocado la voz narrativa? Sí, esto se refiere a quien está contando la historia y qué nivel de conocimiento tiene pues de esta historia o sobre los eventos que sucedieron en esta historia. ¿Sí? La voz narrativa puede ser una herramienta poderosa que influye en cómo percibimos nosotros la historia. Digamos que Jeanette distingue varios tipos. Entre esos está el narrador en primera persona. ¿A qué nos referimos en el narrador de primera persona? O el narrador en primera persona. El narrador en primera persona es como un personaje dentro de la historia y esto le permite que se vean los eventos desde una perspectiva personal. Digamos que un ejemplo, si hablamos un ejemplo, podemos decir que Dorian Gray, donde el narrador es un observador cercano, muy cercano del protagonista. Y si no, nos vamos a un ejemplo en la vida diaria, un ejemplo cotidiano, es como cuando nosotros mismos contamos una historia sobre algo que nos ocurrió. La historia es contada desde nuestra percepción, desde nuestro punto de vista personal e incluye nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras percepciones. Si vamos ahora al narrador en tercera persona, ¿a qué se refiere esto? Bueno, aquí el narrador está fuera de la historia y puede tener diferentes grados de conocimiento. Digamos que este varía. Podemos que un ejemplo puede ser matar a un ruiseñor en Harper. El narrador observa los eventos, pero no tiene acceso a los pensamientos de los personajes en forma directa. Si nos vamos aquí al ejemplo, ¿sí? En la vida cotidiana, podemos decir que es como cuando alguien nos cuenta sobre algo que sucedió a otras personas. Y la información no viene directamente de las personas involucradas, sino que es una descripción externa de los hechos, como podríamos decir bien coloquialmente chismosito. Cuenta algo que sucedió a otra persona. Listo, y por último en la voz narrativa tenemos el narrador omnisciente. ¿Sí? ¿Cuál es este narrador? Bueno, en este caso, el narrador sabe todo sobre los personajes y los eventos. ¿Sí? Podemos tener un ejemplo en la literatura, Los Miserables de Víctor Hugo. El narrador tiene acceso a las emociones, pensamientos e incluso también al destino de cada uno de los personajes. Y si nos vamos a un ejemplo en la vida cotidiana, sería como si alguien te contara todos los detalles de una historia, no solo lo que pasa, sino también lo que todos los personajes están pensando o están sintiendo en ese momento. Como si tuviéramos una visión total de todo lo que sucede. Bueno, Jeanette también introduce los conceptos de analepsis y prolepsis, que están relacionados con el manejo del tiempo en el relato. Analepsis es un salto hacia el pasado, una retrospectiva. Por ejemplo, Rayuela de Cortázar juega con el tiempo de manera que nos muestra los recuerdos y las experiencias pasadas de los protagonistas, revelando momentos de su vida en desorden cronológico. Si vamos a un ejemplo cotidiano, podemos imaginar que estamos en una conversación y que durante esta recordamos algo que sucedió años atrás, algo que realmente no está directamente relacionado a lo que estamos hablando en ese momento, pero este recuerdo sería como un ejemplo de analepsis. La prolepsis es un salto hacia el futuro, una anticipación como de ese futuro. En 1984, de Orwell, el narrador ofrece vislumbres de lo que sucederá más adelante, lo que genera una
atmósfera de anticipación y de tensión. Como ejemplo también tendríamos como pensar cuando hacemos un examen y realmente no tenemos como la nota de ese examen, podemos pensar qué sucederá en el futuro si ganamos o perdemos esto. Esto es como un tipo de anticipación también y es un ejemplo de prolepsis. Listo, ahora vamos a hablar sobre el espacio narrativo. El espacio narrativo es fundamental para situar la acción y enriquecer el contexto del relato. Genet no se limita a la descripción física, sino también aborda cómo el espacio influye en el desarrollo de los personajes en los eventos. En El nombre de la rosa de Humberto Eco, el monasterio no es solo un escenario, sino que tiene una función simbólica y estructural dentro de la historia. Para hacerlo un poquito más explícito, vamos a un ejemplo en la vida cotidiana, ¿sí? Vamos a pensar cómo un lugar puede influir en cómo percibimos nosotros una situación. Por ejemplo, un parque tranquilo puede hacer que una conversación parezca muy relajada, mientras que un hospital puede hacer que en la misma conversación se sienta tensa o se sienta triste o se sienta muy, muy, muy incómoda. El entorno tiene mucho, mucho, mucho que ver en el aspecto de cómo recibimos nosotros o cómo tenemos nosotros ese tipo de conversación. Listo, muchas gracias. En resumen, digamos que haciendo como una breve recopilación de lo que hemos hablado, los conceptos de Genet nos permiten analizar una narración de manera profunda, tanto como en la literatura como en las situaciones cotidianas, y comprendemos cómo se estructuran las historias a través del tiempo, la focalización, la voz narrativa y otros valiosos elementos. Podemos ver también cómo estos afectan nuestra percepción en la realidad y de todos los relatos. Nos da ciertas herramientas para entender no solo los textos literarios, sino también cómo nosotros mismos construimos y compartimos nuestras historias cotidianas. Todos esos ejemplos que nosotros vimos asociados a la vida cotidiana, de lo que hablábamos y tratamos de dar ejemplos bastante claros para que se pudiera entender los conceptos con mayor claridad. Bueno, gracias por acompañarnos en este análisis. Esperamos que este video haya sido útil para comprender los conceptos de la narratología según Gerard. Nos vemos pronto. Que tengan un excelente día.